Hola, bienvenido al canal. En el vídeo de hoy te quiero explicar cómo hacer un huerto desde cero, cómo empezarlo sobre cualquier suelo y además al mínimo coste posible. Hemos venido a casa de Edgar porque hemos estado durante las últimas semanas construyendo con él un nuevo proyecto, que es este lugar en el que estoy. Le hemos dedicado algunos fines de semana y alguna tarde suelta que teníamos, pero en relativamente poco tiempo hemos hecho un huerto entero con su cercado alrededor, con sus pasillos, con sus bancales, lasaña, que te explicaré exactamente cómo los hemos hecho y cómo los hemos rellenado, y eso sí, todo gastándonos el menor dinero posible. Y antes de todo quiero explicarte cómo era este lugar antes de hacer el huerto, sobre todo el suelo, porque lo que me interesa transmitirte en este vídeo es que tengas el lugar que tengas con cualquier tipo de suelo, sí, puedes hacer un huerto. Tan solo se trata de escoger en cada lugar las mejores técnicas para sacar el mayor provecho del espacio. En este caso, el suelo, la verdad es que no era nada bueno para cultivar. Por eso hemos hecho bancales elevados y los hemos rellenado con el método del bancal lasaña. Este lugar de aquí, este suelo, era básicamente gravilla de piedrecitas de un tamaño muy pequeño que se habían puesto hace muchos años a modo decorativo. Con el tiempo esa gravilla se había ido hundiendo, se había mezclado con la tierra del lugar, también el aporte de materia orgánica, y al final era una mezcla de tierra y gravilla, pero realmente con mucha piedra. Un terreno nada ideal para cultivar en él. De hecho, aparecían pocas plantas adventicias. Eso ya nos estaba indicando que no será el mejor terreno para cultivar directamente. Antes de empezar a hablarte sobre cómo ha sido el proceso en detalle, quiero también explicarte por qué hemos hecho este espacio en casa de Edgar. Y es que, como ya sabes, en el Club de las Semillas somos cada vez más socios y nuestro huerto empieza poco a poco, y sobre todo para algunas variedades, a quedarse un poco pequeño. Así que ya hace algunos meses que estamos buscando otros lugares donde poder cultivar algunas cosas. También porque las variedades que pueden llegar a cruzarse, pues claro, en nuestro huerto solo podemos cultivar una de cada una, así que hemos recorrido a otros espacios para poder ampliar nuestra oferta y diversidad. Este pequeño huerto va a ser para cultivar semillas para el Club de la Semilla. Ya lo tenemos perfectamente planificado y sabemos qué semillas van a salir de aquí. La verdad es que eso nos ilusiona muchísimo. Después te enseñaré exactamente cuáles van a ser. Algunas ya las tenemos plantadas y otras aprovecharemos esta mañana para trasplantarlas ya. Pero en los siguientes días iremos trayendo de nuestros semilleros aquí más y más plantas hasta llenar estos 3 bancales que hemos construido. Parece mentira, pero en 3 bancales bien organizados caben muchísimas plantas. Y ahora sí, ya te empiezo a explicar cómo ha sido todo este proceso y todos los detalles para que, sobre todo, si aún no tienes un huerto, estás planteándotelo, estás pensando en crear uno, tú también te animes. Porque sí, te lo aseguro, puedes sacar un gran partido a ese rincón que tienes, aunque hayas visto que el suelo no es el mejor, no es óptimo, no es ni siquiera bueno, como era este caso o el de nuestro propio huerto de casa, en el que teníamos un suelo pésimo. Eso tiene solución. Y si te apetece comenzar un huerto y no tienes un gran presupuesto o no quieres gastarte mucho dinero, pues en este ejemplo también verás cómo eso es posible, porque prácticamente todo lo hemos hecho con materiales que ya teníamos o que hemos reciclado. Así que partimos
de unos tablones de madera que ya teníamos nosotros en casa, que nos habían sobrado a Mireia y a mí de la construcción de los bancales del invernadero. En nuestro caso hemos utilizado estas maderas porque ya las teníamos, pero si tuviéramos que cumplir con el propósito de gastar lo mínimo posible y no hubiéramos tenido estas maderas, hubiéramos escogido otra forma, probablemente con maderas de palé o con maderas que hubiéramos reciclado de algún otro lugar. Pero como teníamos estos tablones tan interesantes, pues evidentemente los aprovechamos. Como ya te he explicado en alguna otra ocasión, nosotros compramos la madera directamente de un aserradero. Así nos sale mucho más económica. Digamos que es precio de mayorista. Eso sí, la madera viene sin el último acabado. Los cantos no están cortados perfectamente a escuadra, así que eso es lo primero que tuvimos que hacer. Cada tablón de madera tampoco mide exactamente lo mismo de largo y lo que hicimos fue cortarlos todos exactamente a la longitud que nos interesaba. Para aprovechar al máximo las maderas decidimos hacer los bancales con un largo de 2 metros y un ancho de 1,20 m. Así nos caben 4 filas de 1 square foot en cada uno de ellos. 1,20 m de ancho me parece que es la distancia máxima, pero a la vez bastante cómoda para poder trabajar los bancales, sobre todo en las plantas del centro. Eso sí, para un bancal al que se pueda acceder desde ambos lados. Cuando en un bancal, por el motivo que sea, solo podemos acceder desde un lado, entonces creo que la distancia máxima, el ancho máximo que debe tener son 90 centímetros. Con las maderas que teníamos nos daba para hacer 3 bancales de 2 tablones de alto. Como los tablones miden 15 centímetros, la altura de este bancal es de 30. Un poco más bajos que los bancales que tenemos en casa, que miden 45 centímetros. Pero no pasa absolutamente nada. Con 30 centímetros estoy convencido de que Edgar va a obtener en este lugar los mismos resultados igual de buenos que en nuestro huerto con 45 centímetros de profundidad. Eso sí, cuanto más altos son los bancales, más cómodo es trabajarlos y menos nos tendremos que agachar. Una vez que tuvimos ya las maderas cortadas perfectamente en el tamaño que queríamos, el siguiente paso fue tratarlas para poder dejarlas en el exterior y que nos duren el máximo de tiempo. Y aquí hemos escogido una técnica totalmente distinta a la que tenemos en nuestro huerto. Anteriormente habíamos tratado la madera siempre con una capa de nogalina, que es un pigmento natural que se extrae de las nueces y que les da un aspecto mucho más oscuro. Así la madera envejece mucho mejor porque a la intemperie se va poniendo oscura, sobre todo la madera clarita como es el pino. Pero si la teñimos de un color oscuro, pues se nota mucho menos el paso del tiempo. Y por último les dábamos una capa de aceite de linaza, que cuando cura solidifica, pero a la vez deja transpirar la madera. Es uno de los tipos de acabado que más nos gustan para la madera de exterior. Aunque en este caso hemos hecho algo completamente distinto. La técnica que hemos utilizado para preparar esta madera proviene de un método japonés llamado yakisugi o también conocido como shoushugi-ban. Consiste en quemar hasta carbonizar una fina capa de madera, la capa más externa, y de esta forma se protege a la madera de las condiciones de la intemperie. Habrás visto que las casas
rurales japonesas, todas tienen ese color tan oscuro exterior y son de madera. Es porque se trata la madera de esta manera, se la protege del exterior carbonizándola. Y además en Japón se utilizan muchas maderas blandas del tipo pino o del tipo abeto. Y estas maderas son muy sensibles, se deterioran fácilmente cuando las dejamos en el exterior. No son como la madera de roble, por ejemplo, la madera de teca o otras maderas que soportan muchísimo mejor esas condiciones de lluvia, de sol, de sequedad y de humedad. Para montarlos fue muy sencillo. Tornillos de 70 milímetros de largo unimos los tableros, ya que estos son bastante gordos, miden 5 centímetros. Simplemente atornillamos todas las esquinas, creamos con 4 tableros esta forma rectangular y luego los distintos pisos los unimos entre ellos con unos tornillos oblicuos. Esto lo hicimos con una sencilla herramienta que ya te he mostrado en alguna otra ocasión, que nos permite atornillar en diagonal. Y es un tipo de unión muy fuerte, duradera, y que nos permite poner tornillos en lugares en los que sería un poco complicado de otra forma. Así nos evitamos el uso de herrajes que no teníamos y son bastante caros si queremos comprarlos. Antes de poner los bancales en el lugar definitivo, lo que hicimos fue cubrir el suelo con una capa gruesa de cartón. Sí, tal y como lo oyes, no labramos, no desherbamos, no hicimos ningún tipo de trabajo previo en el suelo, simplemente lo dejamos ahí, respetándolo tal y como está y sabiendo que poniendo los bancales encima va a mejorar rápidamente. No debemos hacer esas duras labores previas para empezar un huerto. Simplemente con cartón marrón simple podemos empezar un huerto. Es un material muy interesante. Eso sí, que no tenga ni tintas brillantes, ni esté plastificado, ni adhesivos, y también nos ocupamos en este caso de retirarles una especie de etiquetas de papel blanqueado que traían. Si usas exclusivamente cartón marrón del básico, del más sencillo, ese es ideal para tu huerto. Pero te explico todas las particularidades del cartón y el papel, cómo usarlo en tu huerto, cómo compostarlo, en este vídeo que te dejo por aquí por si quieres profundizar un poco más en este tema. Con unas 3 o 4 capas de cartón tuvimos ya suficiente y pusimos los bancales encima, en su lugar definitivo. Dejamos entre medio un buen pasillo de unos 60 centímetros en el que poder trabajar cómodamente. Procuramos que quedaran paralelos entre ellos y empezamos a llenarlos así, tal cual, sin ningún tipo de anclaje que los fije al suelo. Al final todo el bancal se comporta como un bloque y las maderas no se van a mover, al menos si las tienes bien puestas a nivel y en un lugar plano. No debes preocuparte porque una vez que los llenes van a pesar muchísimo y se van a quedar ahí para toda la vida. Para rellenar estos 3 bancales tuvimos la gran suerte de que Edgar disponía de bastantes materiales que había ido acumulando durante los últimos meses. Empezamos poniendo una capa fina de ramas bastante finas en el fondo.
El objetivo de esta primera capa es que el bancal lasaña se oxigene también por la parte de abajo y así toda esa materia orgánica que vamos a ir poniendo en el bancal se va a descomponer más rápido y esta va a llegar a acumular más temperatura. A partir de ahí fuimos sucediendo capas una tras otra con un orden en concreto, que era ir balanceando entre materiales ricos en carbono, como podían ser las hojas secas, por ejemplo, con materiales ricos en nitrógeno, como podía ser la gallinaza del gallinero de Edgar o, por ejemplo, estiércol de caballo alimentados de forma ecológica que vamos a buscar a una hípica cercana. Pusimos también alguna capa fina de restos de café, de pozos de café, que también aporta nitrógeno, es otro de esos materiales muy interesantes. Y en cuanto a materiales ricos en carbono, para ir alternando, lo que usamos fueron cosas tan diversas como paja, también utilizamos pinaza que recogimos de los alrededores con pequeños restos de piñas y de ramitas y algunas hojas de otros árboles también. Utilizamos hojas secas que disponíamos de unas sacas bastante abundantes y, por ejemplo, esta palmerita que tengo por aquí la podamos y las hojas también nos sirvieron. También trituramos algunas ramas de restos de poda de algunos árboles de la finca y, muy curioso, un ingrediente que funciona fenomenal, nosotros ya lo habíamos comprobado en casa, son los ágaves. Aunque probablemente, si esto lo está viendo algún espectador desde México, nos diga que eso no es exactamente un ágave, es un maguey o algún otro de las muchísimas variedades que tenéis y especies que tenéis ahí, pero la verdad es que en España a todo ese grupo de plantas les llamamos ágaves y son muy interesantes en el bancal lasaña si la partimos un poquito porque nos aporta gran cantidad de humedad en el interior, unas fibras duras y que van a estructurar este sustrato muy bien y además tienen una gran fuente de azúcares que va a activar toda esa vida del suelo muy rápido. Y así fuimos alternando las distintas capas, unas de carbono, ricas en carbono un poco más gruesas, pero luego capas muy finas, ricas en nitrógeno.
La verdad es que estoy convencido que la gran clave para el éxito en el Bancal Lasaña es tener una gran variedad de materiales y luego, por otro lado, hacer las capas muy finas. De esa forma, si alguna de ellas no es óptima, si la hacemos muy delgada, bueno, no es tan importante, las raíces encontrarán la siguiente capa más favorable, con el tiempo todo acabará mezclado y tendremos un éxito prácticamente asegurado. Y también un ingrediente muy curioso que había elaborado Edgar hace algún tiempo, que es harina de huesos. La hizo tostando unos huesos hasta que estuvieran negros y luego moliéndolos hasta conseguir un polvo fino. Ese es el polvo que hemos aplicado en los bancales. La idea con este material no es que sea directamente un nutriente para las plantas. Todo ese fósforo que estamos aportando de esa forma no pueden procesarlo directamente. Serán los hongos los que a poco y en cuestión de meses e incluso años irán transformando esa harina de huesos en fosfatos, que sí que está disponible para las plantas. Es mucho más interesante aplicar el fósforo así, en forma de materia orgánica, que aplicar fosfatos directamente, porque los fosfatos son muy solubles en agua y en 2 o 3 riegos los habríamos eliminado completamente del bancal. En cambio, de esta forma van a ir liberándose poco a poco, justo al ritmo en que las plantas lo necesitan. En este caso, Edgar ya tenía hecha su propia harina de huesos, que es un recurso que puedes utilizar. Aunque si no quieres liarte a hacer una, también existen harinas de huesos que están a la venta, como por ejemplo la de Cultivers, que como sabes es un colaborador del canal, y te dejo por aquí el código de descuento con el que obtendrás un 10% de descuento en cualquier producto de su página web, también en la harina de huesos. Y por último, los 10 centímetros finales de cada bancal los rellenamos con compost, con la idea de que la capa superficial esté directamente preparada para poder sembrar en ellos. Se puede sembrar directamente, nosotros lo hemos hecho en otras ocasiones y nos ha funcionado bien, siempre y cuando escojas plantas que tengan raíces poco profundas, como las lechugas, las cebollas, las remolachas, por ejemplo, los rabanitos. Aunque aquí decidimos esperar unas semanas, concretamente ahora hace 3 semanas que lo acabamos, y durante este tiempo hemos pinchado un termómetro del compost para comprobar que la capa de abajo llegó a una temperatura de 50 grados. Imagínate a qué ritmo se están multiplicando los microorganismos dentro de este bancal y cómo se procesa de rápido la materia orgánica. Ahora la temperatura ya ha bajado bastante y se está manteniendo más o menos estable alrededor de 20 grados, un poco por encima de los 20 grados, lo cual es ideal para avanzar un poco los cultivos de verano. Si acaso vamos a los bancales porque te quiero enseñar algo curioso sobre esta última capa de compost que pusimos en ellos. Fíjate, en este de aquí, por ejemplo, lo rellenamos con compost, que esto es compost comercial que hemos comprado, o que Edgar compró, tenía un resto de una saca y como ves es un compost muy fino. En el segundo bancal, en cambio, pusimos un compost hecho aquí, en casa de Edgar, que como ves tiene aún algunos restos de pinaza, algunos pequeños palitos, pero que a la vez tiene muy buen aspecto. Como ves está muy estructurado. Pero con esto te quiero enseñar cómo se pueden utilizar distintos tipos de compost y distintas fuentes de materiales sin miedo, con la total convicción de que va a ser un éxito. Y en este tercero lo que hicimos han sido 2 cosas. Encima tiene una capa de un sustrato que reciclamos de unas macetas, pero debajo utilizamos un compost. Esta capa de aquí ya es compost, que esto no es más que las hojas que se fueron acumulando durante meses en una piscina vacía. Cuando llovía se remojaban y sí, de forma espontánea se hizo
un compost que nadie pretendía obtener dentro de una piscina abandonada. Pues de ahí también pudimos sacar lo suficiente como para rellenar la última capa de este bancal. Eso sí, al final del proceso, al cabo de un par de semanas, el nivel baja bastante, desciende, porque se compacta, porque esa materia orgánica se empieza ya a procesar y entonces hay que rellenarlos. En el primero lo rellenamos con el mismo compost que habíamos utilizado en el principio, en el segundo igual, y en este tercero, como ya no teníamos más de ese material, cogimos de unas macetas que no tenían ya ninguna planta, este sustrato que es reciclado, que en maceta ya no nos hubiera servido para otro año, pero al ponerlo aquí se va a cargar de nutrientes, de microorganismos y nos va a venir genial para poder cultivar otra vez en él. Tenemos aún un termómetro aquí pinchado, como te decía, y ahora está marcando 25 grados. Respecto a primera hora de la mañana ha subido un par de grados. La temperatura perfecta, porque en el exterior las noches aún son un poco frías, pero si tenemos el sustrato a 20 grados, alrededor de 20 grados, ya podemos asegurarnos que aquí van a crecer perfectamente los tomates, los pimientos, las berenjenas, incluso me atrevería ya a poner alguna cucurbitácea. En un primer momento lo acolchamos todo con un poco de este material que hicimos nosotros mismos triturando las hojas de estas palmeras que tengo ahora mismo encima mío. Lo acolchamos todo bien para protegerlo, para que no le diera el sol directo y así la descomposición se acelerara. Yo creo que lo conseguimos, pero una vez ya la temperatura empezó a descender, nos ocupamos de los pasillos. Y lo que hicimos fue, primero, cubrirlos todos con una capa de cartón. Como ves, está aquí en el fondo del todo, aquí tenemos el cartón.
Luego pusimos una capa de viruta de madera, que esto viene de un carpintero que nos asegura que nos separa la madera que es pura y deja aparte la madera barnizada, pintada, el conglomerado o otros materiales. Esto es madera 100%. No es un material que a mí me encante utilizar porque puede compactarse un poco, dificulta el paso de la fauna y tiene algún otro inconveniente, pero bueno, es lo que teníamos y, como no, tenemos que utilizarlo. Así que este creo que es el mejor lugar que le podíamos dar. A continuación, encima pusimos triturado de poda y según la zona, pues en este caso, ves, son más triturado de palmera, por ejemplo. En otros lugares es un triturado de morera o de pinos o de distintos árboles, porque Edgar tenía varias sacas con distintos materiales, ¿ves? Como ves, aquí hay palmera. Y encima lo que pusimos fue todo el material que estaba colchando el bancal, lo volcamos aquí en los pasillos. Son estas hojas de palmera que esto, aunque parezca mentira, dura mucho tiempo, tarda mucho en degradarse y acaba generando unas fibras que son muy interesantes también. Y ya por último, con un poco de corteza de haber cortado la leña del invierno, pues también la acabamos de repartir. Como ves, hay lugares en los que hay trozos de corteza de pino, pues están repartidos por todas partes. En los pasillos, como ves, pues hay más corteza, aquí los materiales van alternándose. Si por ejemplo miramos aquí, fíjate, los restos de poda ya son totalmente distintos, ¿ves? Aquí hay trocitos de madera, trocitos de palo, pero lo importante es que la lignina, todos los materiales ricos en madera, los utilizamos para los pasillos. En cambio, los materiales tipo celulosa los utilizamos en los bancales. Este es el concepto que hay que tener en cuenta. Y ahora, si te parece, te explico un poco lo que hay plantado por esta zona, que son poquitas cosas, pero vamos a poner más durante el día de hoy. Esto que tenemos por aquí son caléndulas, aún están muy pequeñitas, pero ya llevan una semana en el suelo, y en concreto esto es la variedad cabluna, que da una mezcla de colores. La verdad es que es súper bonita, son unas caléndulas muy espectaculares y, como te decía, todas estas semillas estamos pensando en los siguientes envíos del Club de la Semilla, así que los que sois socios, cuidado, porque ahora vienen algunos spoilers. Por aquí tenemos unas hipomeas. Esto de aquí son unas hipomeas preciosas, es una variedad que se llama Shiva, hace unas campanas de un color azul bastante clarito con una especie de estrella blanca. Como sabes, las hipomeas son plantas muy vigorosas y las hemos puesto aquí para que vayan ocupándose de todo este vallado, que por cierto no te lo he explicado, pero este vallado evidentemente también es reciclado del típico cercado de obras, cortado para que de cada panel salieran 3 de estos y así aprovechar al máximo, y con 2 vallas hemos cubierto prácticamente todo el huerto, todo el cercado, para protegerlo en este caso de los perros. Mira, aquí justo al lado de la cámara hay un aguacate que ya estaba aquí en el lugar y hemos respetado. Como no, yo creo que se va a ver muy beneficiado de estos bancales y seguro que se pone bien bonito. Y luego, aquí detrás mío, estas plantitas, estos son unos guisantes de olor. Aunque se llamen guisantes, no son guisantes, es una especie leguminosa, no es comestible y se cultiva por su flor y, como indica su nombre, también por ese agradable aroma que desprenden. La idea aquí es la misma, que vayan cubriendo esta zona de aquí. Como ves, existía un columpio. Bueno, de hecho existía más de uno, los otros los retiramos, pero este de aquí lo hemos dejado para que nos sirva como estructura para emparrar algunas plantas, por ejemplo, algunos tomates que van a ir aquí. Y en las puntas, como ves, aquí queda un espacio libre por ahí y también queda un espacio libre por esta zona de aquí,
que vamos a aprovechar para que se extiendan por aquí algunas calabazas y cucurbitáceas que, como sabes, requieren mucho espacio y se nos complica en los bancales. Y en la punta esta de aquí del huerto, en esta zona, aquí habían unos pequeños arriates de obra hechos, unos huecos para cultivar flores. Hemos arreglado un poco los alrededores con las maderas, también tratadas en este caso con este método japonés, y aquí hemos sembrado unas capuchinas del tipo mayor, del tipo que crecen mucho y que se emparran. Estas plantas llegan a medir hasta 2 metros de altura y nuestra idea es cubrir toda esta valla que hay por aquí. La variedad de capuchina es la Purple Emperor, que da unas flores de color violeta preciosas. No quiero dejarme un detalle que ha quedado muy chulo, una puerta para poder entrar y salir del huerto sin que entren los perros, con su pestillo, hecha enteramente con palés reciclados, al igual que todo esto son hecho con unos tablones reciclados, porque aquí había unas baldosas que ya estaban muy desgastadas del tiempo, y que vamos a sembrar hoy en el huerto. Aún no pondremos los tomates ni las cucurbitáceas, vamos a esperar a la semana que viene porque nuestros semilleros están un poquito pequeños aún, pero sí que vamos a poner estos preciosos girasoles que son de la variedad Abonzón, unos girasoles de color rojo, muy oscuro, casi negro, muy dramáticos, que dan un efecto espectacular en el huerto. Vamos a poner también todos estos tanacetos que tenemos por aquí, una planta medicinal muy interesante, que también nos sirve en el huerto para eliminar hongos, por ejemplo, para repeler algunos insectos y, por ejemplo, para limpiar los semilleros. Con infusión de tanaceto desinfectamos muy bien todos los semilleros. Por aquí tenemos, como ves, 2 bandejas de centáureas. Estos son centáureas, en este caso una variedad de color blanca. Ya sabes que la centaurea es una planta interesantísima para el huerto por todos los insectos que llega a atraer, especialmente los coleópteros. No sé por qué motivo les encantan estas plantas. Algún malvavisco, estos son estas plantas relacionadas con las malvas que hacen estas floraciones tan bonitas, en este caso es una flor de color negra también, y tenemos también algunas hipomeas más, tenemos algún tabaco silvestre de una especie muy curiosa que da unas flores verdes, y bueno, algunas otras variedades de flores. Tampoco quiero desvelarlo todo, ya que tienen que quedar muchas sorpresas para sorprender a los socios del Club de la Semilla. Nosotros nos vamos a quedar plantando todo esto, que tenemos bastante trabajo. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya inspirado. Ya sabes que estamos aquí para ayudarte con cualquier duda que tengas sobre el huerto y nos vemos en el siguiente vídeo.